132 dividido 13, eso nos da 10.15. O sea que la edad promedio de estos niños, si lo aproximamos, porque no lo podemos aproximar a 11 porque no sobrepasa el punto 5, entonces lo dejamos en 10 años. Por nuestros acuerdos, ¿verdad? Si no sobrepasa el punto 5, lo dejamos en 10 años. Entonces, la edad promedio de estos niños o de nuestra muestra es de 10 años. Imagínense ustedes cómo vamos a pensar en niños de, no sé, yo creo que todos, algunos de ustedes ya tienen hijos, nietos, y cómo vamos a pensar en un niño de 10 años viviendo en la calle, ¿verdad? Es algo terrible. Bueno, entonces, eso es lo que hacemos. Aplicamos, perdón, soy algo molesta de la garganta. Entonces, la edad promedio de esta muestra de niños que tenemos es de 10 años. Aún hay otros aquí tocando a la puerta. Bueno, espero que hayan anotado que la media aritmética se obtiene de la sumatoria de todos los datos dividido el número de casos. En este caso lo podemos hacer porque nuestra muestra es pequeña. Cuando la muestra sobrepasa los 30 datos, entonces ya no podemos trabajar así. Tendríamos que hacer una agrupación de datos para trabajarlos por intervalos, pero eso lo vamos a ver con otros ejemplos. Hablemos entonces ahora de la mediana. Dice que la mediana es el valor central de la observación de los datos. ¿Qué quiere decir? Que es el valor que divide el 50% de la muestra. Es el punto en el cual la muestra se divide en su 50%. ¿Cómo es la fórmula para encontrar la mediana? N más 1 dividido 2, donde N es el número de casos y del anterior ejemplo, del ejemplo que tenemos, podemos decir que ordenamos los datos del menor al mayor primero. Fíjese que si ordenamos los datos de las edades de nuestra muestra de los niños, tenemos niños hasta de 6 años, ¿verdad? Y se recuerdan que la edad promedio era de 10 años. Los mayores que encontramos aquí son de 14 años. ¿Cómo encontramos la mediana? Ay, Dios mío. N más 1 dividido 2. ¿Cuántos casos son? 13, ¿verdad? Más 1. Ay, cómo está de sensible esta computadora. 13 más 1 son 14. Y 14 dividido 2 igual a 7. Hagamos este procedimiento para que no se lo pierdan. 13 más 1, 14. Y 14 dividido, esto es igual a 14. Y 14 dividido 2 va a ser igual a 7. Bueno, entonces, ojo con esta información. Esto es un dato importante. Este número 7 no es la mediana. El número 7 dice, es el lugar que ocupa la mediana. Se busca el dato que ocupa el lugar número 7 y en este caso es el 10. Organizamos nuestros datos de la muestra
Aquí los organicé yo del menor al mayor y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso, entonces, la mediana es el 10. La media aritmética también fue 10, pero esto es una casualidad. No tiene que ser siempre el mismo dato de la mediana y el de la media aritmética. Eh, ¿Qué podemos decir? Que este es el dato que se encuentra en el punto medio, ¿verdad? De nuestra muestra. Y podríamos inferir de esta información que el 50% de los niños se encuentran por debajo de los 10 años. Imagínense. ¿Cómo podemos pensar en niños de menos de 10 años viviendo en la calle? Muchos viven completamente solos, se unen a grupos de niños que para sentirse parte de un grupo que muchas veces no les enseñan nada positivo, sino que al contrario aprenden a consumir drogas, a robar, a cometer hechos delictivos. Entonces, de esta muestra que yo tengo, puedo decir que el 50% de los niños se encuentra por debajo de los 10 años. Bueno, entonces anoten este dato también, que la mediana es igual a n más 1 dividido 2. Aquí tenemos un ejemplo. Este fue el caso en el que la muestra era un número impar. Si se dan cuenta, teníamos 13 niños. Vamos a ver un ejemplo para una mediana con un número par. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces, n más 1 dividido 2. Aquí está malo esto. Perdón. Ustedes ya saben, el procedimiento es n más 1 dividido 2. Entonces tendríamos 14 más 1 dividido 2. Entonces tendríamos 15 y el dato sería 7.5. Buscamos entonces en, en nuestro grupo de datos tenemos que sería 7.7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, la mediana está entre 10 y 11. No como cuando eran 13 datos, ¿verdad? Y lo que hacemos es dividir 10 más 11, 21, dividido 2 y es 10.5. En este caso, la edad media sería de 10.5, la mediana. La edad que divide el 50% de la población. La moda. ¿Qué podemos decir de la moda? La moda es una medida de tendencia central, no es la moda de los zapatos, del pelo, ni de nada parecido, ¿verdad? Como hablamos en el tema de la moda. ¿Alguien levantó la mano? Escuché un ruidito por ahí. Y licenciada, perdone, solo si me pudiera hacer favor de ponerme otra vez en la diapositiva donde estaba la mediana para un número par. Es que no le tomé foto a esa Ok, diapositiva. ok. Gracias. Aquí está. Si en este caso se procede igual, está el 7.5. Contamos Gracias, en licenciada. nuestro listado 2, 4, 6, 7.5. Está entre 10 y 11.
lo sumamos y lo dividimos entre 2 y nuestra mediana será 10.5. Bueno, entonces hablemos de la moda. Como les mencionaba, no es la moda del pelo, ni de la ropa, ni de los zapatos. Se trata de la moda, es el dato más frecuente. ¿Y cómo identificamos cuál es el dato más frecuente? El que tiene la frecuencia más alta. Para ello, entonces, nosotros ya vamos a ir pensando en elaborar una tabla de frecuencias, ¿verdad? Y una tabla de frecuencias es una tabla en la cual vamos a colocar todos nuestros datos, perdón. Vamos a colocar todos nuestros datos como X representa los datos, nuestros datos X. Aquí, por ejemplo, yo los ordené del mayor al menor y las frecuencias son las veces que se repite este dato. El 14, por ejemplo, lo tenemos con una frecuencia, o sea, solo hay un niño de 14 años. De 13 solo tenemos un niño, de 12 uno, de 11 tenemos 3 y de 10 tenemos 3. De 9 1 y de ahí de todos estos 1 hasta el 6. ¿Cuáles son los datos más frecuentes? En este caso vamos a tener 2 datos para la moda, pero no es una regla. No quiere decir que siempre vamos a encontrar 2 datos que representen a la moda. Puede ser que uno de ellos fuera con frecuencia 5 o 4 y eso lo convertiría en la moda de esta frecuencia de datos. Entonces, en el caso de los niños, pues las edades más frecuentes que hemos encontrado son los de 11 y los de 10 años. Bueno, pues ya se han dado ustedes cuenta que eh, para estas muestras pequeñas, pues el procedimiento va a ser muy sencillo, ¿verdad? Primero podemos encontrar la media aritmética que ya vimos que van tomando nota que es la sumatoria de todos los datos dividido el número de casos. Ese es el promedio aritmético, la edad promedio de los niños. En la mediana vamos a encontrar un dato que es el punto medio de nuestros datos. Y ahí podríamos decir que el 50% de los niños que están viviendo en la calle tienen menos de 10 años. La mediana para un número par y la moda, que es el dato más frecuente, el dato que más se repite, ¿verdad? En nuestro caso, los datos más frecuentes son el 11 y el 10, son los que más vamos a encontrar. Bueno, pero todo este procedimiento es importante, este procedimiento estadístico, es importante que nosotros podamos identificar de dónde se obtienen los datos, que lo podamos hacer en forma artesanal, ¿verdad? En forma como hemos aprendido. Inclusive también hay algunos programas como Excel y otros que nos van a dar estos resultados fácilmente. Pero lo que es importante para nuestro curso de investigación es que vamos a aplicarlo a la investigación que estamos haciendo. Fíjense, nosotros estamos analizando esa problemática, en este caso, de los niños que viven en la calle. Entonces, lo importante es qué conclusiones podemos inferir de estos resultados estadísticos, ¿verdad? Veamos, entonces al final nosotros tenemos que inferir conclusiones de ese procedimiento que realizamos. Podemos inferir que los niños que encontramos viviendo en la calle tienen una edad promedio de 10 años, imagínense. Y como ya les he mencionado,
Yo no me puedo imaginar a un niño de 10 años viviendo en la calle. Es algo terrible, es un problema social muy difícil y que debíamos de tomar en cuenta en nuestros países latinoamericanos. Todos esos niños son el futuro que es niño en la calle. Eh, el 50% de los niños tienen menos de 10 años, más preocupante todavía, ¿verdad? Y que las edades más frecuentes de los niños que encontramos son de 11 y 10 años. Este tema de la moda ya les he mencionado que no tiene que ser necesariamente dos números, puede ser uno, podría ser la edad más frecuente los 10 años o los 11 años, pero eso depende de la frecuencia que encontremos. Bueno, entonces ahí pueden ustedes observar cómo eh, utilizamos estos datos para inferir conclusiones de nuestra investigación. Podríamos hacer una investigación, por ejemplo, por departamentos, ver cuáles son las edades de los niños en los departamentos, en las diferentes regiones del país, en las diferentes zonas del país. Es terrible que se ha encontrado, ¿verdad? Niños sicarios hasta de 11 años. Imagínense qué terrible, ¿verdad? Que un niño de 11 años sea capaz de asesinar a una persona, de llevar una pistola. ¿Cuál es la mala influencia de nuestro medio ambiente para que los niños estén haciendo estas cosas? Bueno, eh, como la verdad es que todo se aprende haciendo ejercicios, vamos a hacer un ejercicio entonces para ver si ustedes captaron lo que, lo que estamos platicando. ¿Sabe? Por aquí tengo unos datos de un grupo, datos de la edad. Vamos a ver, aquí está. No sé por qué tengo con rojo esto. Vamos a borrarlo. Estos son datos de la edad de menores en conflicto con la ley. Veamos. Y lo que había mencionado anteriormente, que hay niños hasta de 11 años en conflicto con la ley, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ya están ordenados. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, perdón, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 datos. ¿Y qué vamos a hacer? Encontrar la media aritmética, la mediana y la moda. Y sobre todo, inferir conclusiones. Eso es lo más importante. Bueno, entonces estamos les voy a dar 10 minutos para que hagan este cálculo. Por favor, tomen nota de los datos y hagan el cálculo. Y el que vaya terminando puede ir anotándolo en el chat, por favor. Bueno, trabajemos entonces. Agarren su cuaderno, su calculadora y hagan el ejercicio. Quien vaya terminando puede ir compartiendo en el chat sus resultados. Ok, vamos a ver cuántos asistentes hay el día de hoy. El este programa de Meet me envía después de clases un informe de los asistentes a la clase y del tiempo que estuvieron conectados.
sea que siempre tengo un informe de la asistencia de ustedes. Licenciada, una consulta. ¿Le Y escucho? fíjese que yo a veces entro de otro dispositivo. ¿Será que ahí también afecta en la asistencia o algo? Pero usted, pero de otro dispositivo, ¿qué quiere decir? ¿Con otro nombre? Sí, o con otro correo, que a veces entro con el correo de mi trabajo o del celular de mi hijo. Ah, pues va a aparecer el de su trabajo, definitivamente. Sí, con el correo que usted ingrese, ese es el que aparece, ¿verdad? Definitivamente. Procure hacerlo con el propio. Bueno. Está bien, gracias. Licenciada, también yo también te estoy entrando por unos días con otro nombre porque como el mío se me perdió, estoy entrando Ah, con el dato de mi hijo, David Loy. Oye, bueno. pero es igual, Eso. es de la familia, pues mi teléfono original hasta esta semana me lo van a dar. Es para hacerle de su conocimiento. Bueno, está bien. Gracias. No tenga pena. Bueno, los que vayan terminando el procedimiento, dice media aritmética 14, dice alguien. Vamos a darle tiempo a todos que trabajen, ¿verdad? Ay, qué calor. Aquí ya tenemos algunos resultados. Dice media, mediana y moda 14. Dice. Mediana 14, mediana 9.
Mediana 9, moda 14. Bueno, ya tenemos aquí algunas respuestas. Vamos a ver si hay otros por ahí. Otros resultados que no sean estos. Muy bien, 9, 14, mediana aritmética. La mayoría coinciden en que la media aritmética es 14, ¿verdad? La mediana 9. Ahí hay un cierto problemita. La moda es 14, ¿verdad? A ver quién tiene este resultado correcto. Bueno, veámoslo. Veámoslo en el ejercicio entonces. A ver. La media aritmética. La media aritmética efectivamente es 14. La sumatoria de todo esto, ¿cuánto nos dio? La sumatoria. 238. 238. Dividido 17. 14. Ahí estamos bien. Ahora, la media aritmética es n más 1 dividido 2. Y en ese caso nos dio 17 más 1 eran 18. Dividido 2 nos dio 9. Pero recuérdense que esa no es la media aritmética. Esa es el lugar que ocupa nuestra mediana, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos ese procedimiento, tenemos que buscar el lugar que ocupa este número. Este es el puesto que ocupa la mediana, porque 17 más 1 son 18, dividido 2 nos da 9. Entonces, en el grupo que tenemos que buscar el puesto número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vuelve a ser otro 14, ¿verdad? Entonces, la media aritmética es un 14, porque ocupa el puesto número 9 en el listado. Entonces, el 9 no es la media aritmética. Y la moda es el dato que más se repite.
Si hubiéramos elaborado nuestra tabla de frecuencias, aquí veríamos que tenemos una frecuencia 1 para 11, una frecuencia 3 para 12, una frecuencia 2 para 13 y para 14 tenemos una frecuencia 5. Es la que más se repite, porque para 15 tenemos 2, para 16 3 y para 17 1. Entonces coincide en este caso que el resultado para nuestro ejercicio es 14 para la media aritmética, perdón, 14 para la media aritmética, 14 para la mediana y 15 para la moda. Bueno, esto está muy bien. Esos son los datos estadísticos, ¿verdad? Ahora, ¿quién podría leerme sus conclusiones? No estoy presentando, ¿verdad? Perdón. ¿Quién puede leerme sus conclusiones? Silvia Ambrosio dice, la edad promedio de los niños es de 14 años. El 50% de los niños tiene menos de 14 años. Qué conclusión más terrible, ¿verdad? Que los jóvenes que están en conflicto con la ley tienen menos de 14 años. Y que la edad más frecuente para los jóvenes que cometen hechos delictivos es 14 años. ¿Qué podemos pensar de esta circunstancia, verdad? Qué preocupante, tan preocupante como el tema de los niños de la calle. La verdad es que ¿alguien más quiere leer sus conclusiones o compartir sus conclusiones? Bueno, no hay nadie más que quiera compartir sus conclusiones, leerlas o compartirlas en el chat. Es casi lo mismo, ¿verdad? ¿Qué podemos inferir entonces de este trabajo que hicimos? Que la edad promedio de estos niños, que puede ser una muestra de un hogar de niños, de niños que se encuentran bajo la custodia del Estado, del gobierno, que su edad promedio es de 14 años, que el 50% de esos niños se encuentran por debajo de 14 años, imagínense, ¿verdad? Y que la edad más frecuente que encontramos en la muestra es de 14 años. Entonces, todos estos procedimientos estadísticos son valiosos, no tanto por su proceso estadístico, sino por las conclusiones que podemos inferir para nuestra investigación. Bueno, resumiendo, señores, las medidas de tendencia central, entonces, nos van a servir mucho, sobre todo en una investigación de tipo cuantitativo, ¿verdad? También eso debemos de tomarlo en cuenta, que estas son investigaciones de tipo cuantitativo, que podemos aplicar procedimientos matemáticos y estadísticos para inferir conclusiones. Las investigaciones de tipo cualitativo, pues, normalmente se trabajan sin estos procedimientos matemáticos o estadísticos. Hay investigaciones combinadas de lo cualitativo y lo cuantitativo. Pero ya hemos escuchado que en la Facultad de Ciencias Jurídicas aún se trabaja con un enfoque cuantitativo, cualitativo no mucho. Pero entonces sí debemos de estar preparados para recoger datos, hacer gráficas y si es posible aplicar algunas medidas
estadísticas para inferir conclusiones. Podemos cuantificar un montón de fenómenos, la edad de las niñas embarazadas, la edad en que las personas se divorcian, la cantidad de delitos, la cantidad de muertes en el tema de la pandemia, o sea, los fenómenos pueden ser cuantificados y esto ayuda mucho a comprender las circunstancias que se están viviendo en los fenómenos sociales. Y estos procedimientos de las muestras pequeñas de menos de 30 datos son bastante fáciles. Ustedes lo pueden ver, no es muy complicado. ¿Hay alguna duda o pregunta en relación al procedimiento de estas medidas? ¿Tenemos alguna duda? Pregunta. Bien. Sí, a mí me parece que el tema no es muy complicado. Sí van a necesitar tener su calculadora. Perdón, ese es mi teléfono. Bueno, necesitan su calculadora para hacer estos procedimientos. En el examen va a venir práctica y teoría, así que tienen que tener a la mano su calculadora, hojas para trabajar y para que no tengan ningún problema. Bueno, vamos a avanzar más en el tema. En la próxima clase vamos a empezar a ver las medidas, los procedimientos para muestras mayores de 30 datos. Ahí sí es diferente. En estas muestras de más de 30 datos tenemos que organizar los datos en intervalos, hacer un resumen, una tabla de frecuencias para facilitar el procedimiento. No es también que sea algo tan complicado porque todos son solo procedimientos matemáticos. Vamos a dejar entonces para la próxima clase el inicio ya de estas tablas de frecuencias y el trabajo de muestras de datos que tengan más de 30 datos y en los cuales vamos a hacer grupos o intervalos, los vamos a agrupar en intervalos para realizar los procedimientos. Si no hay ninguna pregunta, hoy nos vamos a retirar un poquito temprano. Yo estoy algo afectada de la garganta y no quiero seguir hablando para que no se me lastime más la garganta. Nos vemos en la próxima clase. Mario Gutiérrez levantó la mano. Sí, licenciada Ana Molina, usted va a compartir esto siempre en Classroom, ¿va? Sí, claro. Va, gracias, licenciada, solo es que como entré tarde, entonces para revisar en Classroom. Gracias, licenciada. Ok, no hay problema. Otra situación que quiero mencionarles es que sí, revisen sus notas, revisen que todo esté en orden y que por favor cualquier situación de revisión se haga antes del examen final para que ya el día del que entre al examen estén claros con sus notas y que no haya ninguna duda de sus resultados. Nos vemos entonces en la próxima clase. Buenas noches para todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Que siga mejor. Licenciada. Que siga mejor. Buenas noches para todos. Buenas noches. Tome mejor mentolitos. Gracias. Gracias.